Bueno, pues vamos a iniciar como tal, ya que también me lo han solicitado por todos lados. Mira, en 1920 el señor Charles Ford llamó con el nombre de medusas siderales a cierto organismo o organismos que según él observó de una manera flotando en el medio ambiente, y también los observó formando de alguna forma caprichosas, y vaya la redundancia, formaciones, entre ellas en forma de V. Las denominó seres vivientes porque según él están constituidos de una fase ínfima de densidad cuya naturaleza pulsante, ya que tiene una actividad pulsante estos cuerpos, prácticamente suelen emitir continuamente una luz y un cierto calor. Bueno, pues entonces aquí empezó la historia, Jaime, precisamente. ¿Cuándo fue? Eso fue en 1920. Pero sucede que en 1933 la historia continúa con Rutledge allá en el Monte Everest. Estaban a 200 pies arriba del campamento número 6, y sucede que ellos al caminar y casi al entrar a un banco de neblina arriba de este campamento, vieron dos objetos tipo globulares caminando o flotando lentamente en el ambiente. Ellos reportan que se pararon, giraron, son de manera oval, giraron prácticamente como si los estuvieran observando, posteriormente regresaron a su posición original y se metieron a la neblina y nunca más los volvieron a ver. Y precisamente, continuando con la historia, en 1950, o sea, el 26 de septiembre, hace saber que allá en Filadelfia, en Estados Unidos, los patrulleros John Collins y Joey Kennan, precisamente a las 11 de la noche, vieron como un objeto brillante, tipo gelatinoso, pulsante, bajó y se posó sobre la carretera. Tenía aproximadamente 2 metros de diámetro. Estos señores trataron de moverlo con la patrulla, y al intentarlo, este objeto aumentó increíblemente su intensidad y su calor. Entonces ellos se detuvieron y dieron parte precisamente al sargento George Cook, quien precisamente junto con James Cooper acudieron al lugar y trataron de moverlo con algunos objetos. Ellos dicen, rompimos la membrana de esta especie de globo, y entonces empezó a salir líquido. En cuestión de una hora prácticamente quedó desintegrado el objeto. Pero lo interesante es que el 25 de agosto de 1957, 7 años después, el señor Trevor James, un ingeniero electrónico, precisamente se fue al desierto de Mojave a hacer algunas fotografías por parte de una edición de película. Bueno, vas a saber que Jim Nichols, que es quien estaba filmando cómo este ingeniero tomaba las fotografías, cuando reveló estas fotografías se encontró objetos que oscilan desde el tamaño de una moneda hasta el tamaño de una ballena, y fueron tomados en una emisión infrarroja. Utilizaron una película que fue una Ektachrome 160 con un filtro 18A, precisamente para poder fotografiar. ¿Tienes esas fotos? Ese espectro. Datan estos en mi archivo si gustas. No, claro, bueno. Claro. O sea, ¿hasta qué punto? A mí me interesa mucho saber. La historia no acaba, continúa. De acuerdo, nada más un pequeño paréntesis. A mí me interesa saber hasta qué punto se han confundido estos objetos con ovnis. Escucha lo que viene. Adelante. Fíjate que en 1959, 2 años después, Zoe Wisilku ella es una condesa austríaca. Esta se dedicó exclusivamente a buscar y estudiar estos objetos que fueron reportados por Trevor. Y hace saber que ella fotografió una cantidad importante de estos globos, y ella dice que según lo que ella detectó en todas sus observaciones, estas normalmente andan en parejas, bailan, juegan, ocasionalmente parecen reproducirse, son inquisitivos entre ellos, evitan el contacto con seres humanos y también se sienten amenazadas cuando hay descargas eléctricas o tormentas solares. Fue muy importante precisamente para que en 1970 el zoólogo Ivan Samperson, allá en Estados Unidos, muy reconocido por cierto, certificó que las fotos de Trevor representan una forma de vida. Y según él, denominó a esta forma de vida como macroorganismos atmosféricos. En el año de 1973 su discípulo muere, señor Samperson, y en el 74 su discípulo John Besor se dedica al estudio, a la investigación, a seguir estos globos misteriosos
atmosféricos. Y fíjate que él dice, levantó un reporte a la comunidad zoológica internacional diciendo que esos organismos que fueron bautizados como macroorganismos atmosféricos muestran curiosidad por vehículos. ¿Te acuerdas del globito que se acerca al cóndor de British Airways, muy curioso, y después se aleja? No, pero no podría. Okay. Permítame, te voy a decir porque a esa se sale totalmente fuera de contexto, la velocidad. Ajá. La velocidad que manifiesta ese objeto ahí es de entre 5 y 10 mil kilómetros por hora, cuando menos, cuando desaparece y se va. O sea, ahí sí yo no creo que haya un ser vivo, que pueda llegar a esa velocidad. Sus apariciones se intensifican claramente de acuerdo a disturbios solares, meteorológicos, incluso cósmicos. Estos disturbios, según dice Besor, o sea, el zoólogo, obligan a estos raros organismos globulares atmosféricos precisamente a irse a bajar en la atmósfera, como los peces lo hacen cuando hay huracanes, cuando hay problemas meteorológicos sobre el mar. Pero fíjate que, curiosamente, lo interesante de esto, Jaime, es que en el año de 1979, en agosto, allá en Dallas, hubo una tormenta magnética importante. Y precisamente la familia Christian, que vive ahí en Dallas, observaron 3 pequeñas esferas irradiando un color púrpura en el patio trasero de su casa. Ellos reportaron eso inmediatamente al museo. El museo lo reportó a la NASA debido a que 3 días antes de esta tormenta hubo lluvia de meteoritos. Consideraban que se trataba de meteoritos. Sin embargo, asistió al lugar Douglas Blanchard y se dio cuenta que precisamente, por supuesto de la NASA, él es un geoquímico de la NASA que trabaja en el JPL, nada más que estaba de visita en ese momento en Dallas, y estaba ahí en el centro NASA de Dallas, y precisamente recogieron estas esferas y fueron analizadas. Recogieron 2 de estas 3, una estaba destruida, estas estaban irradiando un calor importante, tuvieron que utilizar ciertos dispositivos para llevárselos para que no les creara daños, y la NASA ha estudiado de alguna forma la composición química de estos objetos raros, estos globos raros, y han encontrado que existen trazas de uranio en su interior. Tienen un pequeño esqueleto formado por ese uranio. Su gran contenido es agua, absorben mucha cantidad de agua y normalmente están reciclándolo en forma de vapor. Encontraron un tipo de metal no conocido y hasta ahí ha quedado la información, ya que quedaron congelados y no tengo más información. Esta es la información que tengo de los seres globulares. ¿Hasta qué punto se ha confundido la presencia de estos objetos con ovnis? Nunca se ha asociado. He sido yo el primero que he hecho un comentario. Sin embargo, tú tienes razón, hay que manejarlo con mucho cuidado. Pero vamos, es muy interesante. Porque, por ejemplo, está el objeto grabado por Ulises Trujillo, perdón, el 27 de octubre de 1992, aquí sobre Mixcoac, y se ve que es un objeto que mide, ¿qué será? ¿Unos 200 metros, 300 metros? Es pues es muy grande, y de este mismo objeto se ve que es medio transparente, como dice Rodolfo, salen muchos pequeños objetos que serían tipo globulares, como dice Rodolfo, y pues cumpliría. Pero con bueno, eso, aquí ¿no? otra cosa, hacen formaciones geométricas. ¿Hasta qué punto hacen formaciones geométricas? Aquí menciona que se han visto haciendo formaciones en B, incluso también en masa. Como los patos, ¿no? Como las aves. Las flotillas de los objetos, los aerogramas. No podría yo asegurarlo, Jaime. Es que lo que me gustaría es, yo creo que lo justo aquí es veamos qué evidencias existen científicas, qué imágenes puedes conseguirnos tú y empezar a comparar. Yo creo que ahí es donde podremos decidir si algunas de las cosas que se han reportado como ovnis no son, sino son en realidad seres globulares. Seres globulares. Hay un camino. Pues es muy interesante pues toda esta investigación que nos trajo Rodolfo Garrido, y precisamente tenía yo un comentario, Jaime. Por ejemplo, Rodolfo utilizó, no sé si en este momento, pero en un programa pasado, inteligencia, que de alguna manera pues demuestran cierta inteligencia. Por ejemplo, al perseguir, si en este caso hubiera sido un ser globular al Concorde, pues hubiera denotado inteligencia porque lo iba persiguiendo. ¿Qué tipo de inteligencia? ¿Qué grado de inteligencia? Por ejemplo, las ballenas, los delfines persiguen a los barcos. ¿Cómo lo midieron? ¿Cómo lograron llegar a decir que es una inteligencia? No está en función como ser
no está catalogado como función de un ser inteligente, sino como un ser que se reproduce, un ser que es inquisitivo entre él, que andan en parejas, que juegan. Así está estipulado como un ser precisamente, no precisamente como inteligente. Ahora, es una atribución exclusivamente no formal, o sea, totalmente especulativa de mi parte, decir que son inteligentes, pero sí hay una forma muy importante para poder detectar si es o no un ser viviente, y de esta manera se hace de la siguiente forma. Cuando se observan estos glóbulos o globos o seres globulares, sería muy interesante captar la emisión, no nada más infrarroja, sino de microonda del mismo ser, porque emite frecuencia, está clasificado como tal. Entonces así se puede determinar que no es un objeto precisamente mecánico, sino precisamente un objeto viviente. Es posible así determinarlo. Por ejemplo, Rodolfo, en este caso, si encontramos que hay perturbación magnética en el ambiente producida por un objeto, ¿no sería un ser globular, por decirlo de esa manera? Es muy buena la pregunta. No sería así como se determina. Se determina de que no, cuando hay un campo electromagnético y sigue un patrón porque es una máquina. Cuando en el caso de un ser viviente hay alteraciones. Y esas alteraciones definen que precisamente no es producido por una máquina. Pues aquí el nivel de investigación va a alcanzar niveles inimaginables. Lo que tenemos que hacer es comparar lo que hay con lo que las fotografías de esto, y entonces es como se podrá llegar a algún tipo de conclusión, porque por ahora pues me siento un poco limitado para emitir un juicio, ¿no? Estamos limitados, de hecho, sin embargo, pasa algo parecido como con los ROTS, también, que no hay un espécimen muerto o vivo para poder estudiarlo, nada más queda ahí, hay. ¿no? Pues hay dos congelados. Que son conservados en la NASA. En Pasadena. Sí, señor, y aquí tengo los datos del señor. Pues deberíamos conseguir, y a ver si hay imagen de esto. Sí, señor. ¿Me permites dar una bibliografía para el público si le interesa este tema? Puede estudiar Mundos Extraños de Frank Edwards, puede también estudiar Pulsaciones Cósmicas de Vida de Trevor James Constable, puede también estudiar... ¿Son libros? Son libros. Pueden también... ¿Algún sitio en internet? No, fíjate que yo tengo los libros, por cierto, pero no, si gustan luego traeré algunas sugerencias para conseguirlos. Pues más las imágenes. Las imágenes para que se presenten en Citaris, se presenten en nuestro sitio y que cada quien establezca la comparación. Y posteriormente llevarlas a los medios de comunicación para que puedan ser observadas a través de la televisión. Y por último, Gelatina Viva en una carretera de Hernán Rodríguez y Vida en el cielo de Trevor James Constable. Son ¿Gelatina Viva? Sí, así es como es el título del libro. Pues muy interesante, realmente algo que me sorprende porque yo nunca había escuchado hablar de ello. Y pues bueno, podría ser la explicación a algunas cosas, pero científicos o aquellos que son escépticos de este tema, jamás lo han manejado como una confusión. O sea, ni siquiera saben de esto, ¿no? Para los escépticos, pues ni siquiera deben existir los seres globulares tampoco. Y qué curioso que, pues a través de nosotros, ahora se enteren también, ¿no? ¿Qué van a decir ahora? Ahora se va a investigar, nosotros ¿verdad? Somos honestos y lo que se va encontrando se va presentando, ¿no? Ni hablar, ya vieron ustedes, pues esto que estamos manejando del caso Mauro Flores. Lo quisimos hacer así para que todo el mundo se entere. Usted ya escuchó su testimonio y lo que nos está diciendo. El caso... ¿Qué te parece? Desde que descubrimos el hilo, sus respuestas siempre fueron muy, diría yo, y además absurdas, porque el decir que nosotros habíamos puesto el hilo ahí, pues ya resultaba difícil de creer, ¿no? Y sin embargo, nosotros aportamos todos los elementos y pues él nunca ha aportado nada, solamente las fotografías y incongruencias al caso. Entonces, pues mientras no hagan más, así va a seguir, Jaime. También fuimos pioneros en presentar la nanotecnología como una posible explicación del caso Jonathan Reed. Tú todavía no tienes la información de este señor, del científico Harold Chacón, y sin embargo después se confirmó en su narrativa que se hablaba de una tecnología precisamente en los tejidos que él mismo estudió y que fue testigo. Acuérdate lo que dice: yo ya vi, ya toqué, ya me puedo morir tranquilo.